En México tenemos problemas de seguridad porque abandonamos la seguridad por 100 años. La seguridad se logró porque teníamos un sistema político que resolvía muchos de los problemas sociales, no precisamente por las vías que la ley establecía, sino por otras vías. México era un país en los 60s que tenía 60 millones de habitantes y ahorita somos 130 millones de habitantes. O sea, en un periodo de 50 años duplicamos la población. Se dice fácil, pero son muchos millones de personas. Al mismo tiempo, mientras la población creció como al doble, pues vivimos por lo menos 20 años de crisis económicas muy fuertes. O sea, en el momento en que demográficamente estábamos creciendo más, fue cuando más crisis económica había. Cuando yo entré a trabajar la primera vez en mi vida, la inflación era del 160% y las tasas de interés del 100%. Entonces, para toda una generación, su vida económica estuvo muy limitada, porque no tenías acceso al crédito, básicamente, ¿no? Y de pilón se nos ocurrió volvernos democráticos y cambiar el sistema político. Y entonces lo que pasó es que hicimos un cóctel explosivo, ¿no? O sea, por un lado un crecimiento demográfico muy grande. Ahorita el promedio de edad de los mexicanos es de 29 años, pero hace 20 años el promedio de edad era de 15 años. Entonces toda una generación que creció demográficamente mucho vivió una crisis económica muy grande, muy grave y cíclica, ¿no? Porque se repetía y se repetía y se repetía. Y luego de pilón cambiamos el sistema político. Entonces, claro, dejamos las capacidades de gobierno, de gobernanza que teníamos, pues o las destruimos o se debilitaron mucho. Entonces, la idea es cómo las reconstruimos. El chiste es reconstruirlas, no en la lógica de un sistema autoritario, pero en la lógica de un sistema democrático, porque pues para eso tanto rollo, ¿no? Ni modo que lo echemos para atrás. Entonces, en el caso de Morelia, lo que yo le platicaba al alcalde, a nuestro alcalde, cuando me invitó a dirigir la policía de Morelia, es, mira, de entrada el primer problema que tenemos es que ni siquiera medimos bien la seguridad. Entonces, lo primero que hay que hacer es medirla, porque según el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, en Morelia se cometían 10,000 delitos al año. Cuando hicimos la encuesta de victimización municipal, que es exactamente igual a la del INEGI, de hecho la hicimos con ellos y con parametría, el resultado fue que teníamos 171,000 delitos, no 10,000. 10,000 eran las denuncias que se habían presentado ante el Ministerio Público, punto final, y que además el Ministerio Público había determinado que efectivamente había delito que perseguir. O sea, ahí se quedaron el 90 y tantos% de los delitos. Entonces, ¿cómo te enfrentas a una ciudad que tiene 171,000 delitos al año? Que 1 de cada 3 adultos en Morelia había sido víctima de un delito. Que el 71% de los hogares tenían por lo menos una víctima. Que casi el 90% de las víctimas del delito preferían tragarse el delito del que fueron víctimas que irlo a denunciar a una agencia del Ministerio Público. En algunas personas en las encuestas te contestaban sobre mi cadáver. Teníamos una tasa de 19.4 homicidios por cada 100,000 habitantes. Éramos la 4ª ciudad del país con más alta percepción de inseguridad por sus propios habitantes. Y teníamos la 4ª policía municipal más poco confiable del país. Entonces, el presidente municipal decidió salirse del mando único y generar una policía propia, pero teníamos para lograrlo 187 policías. Pero a la hora que revisamos ya la nómina y quién estaba realmente en la calle, teníamos 120 policías. Entonces teníamos 120 policías para atender una problemática de 171,000 delitos. Se dice fácil, pero era un tema más o menos complicado.
Y el estado de Michoacán pues tenía su propia problemática, no solo Morelia no es una isla, pero es la capital del estado y entonces pues, tiene otros problemas, ¿no? Así que dijimos, bueno, pues vamos a entrarle. Yo siempre les digo a los policías que, y eso es lo más elemental, que la policía juega un partido de fútbol sin porterías. No sé si imaginan un partido de fútbol sin porterías, pero tiene que ser muy aburrido, porque nunca sabes pues, dónde metes gol y quién va ganando, ¿no? Entonces yo les dije, ¿saben qué? Tenemos que ponerle porterías al partido, ¿no? Porque si no, pues no vamos a saber si estamos teniendo éxito o... O sea, dicen que lo que no se mida no se mejora, eso es cierto, pero es mejor decir, lo que no se mide es muy difícil distinguir el éxito del fracaso. Y sobre todo lo que no se mide bien. Porque siempre medimos todo menos lo que tenemos que medir. Y yo les dije, miren, aquí no se ve, les pido una disculpa, hicimos una cosa que se llaman los benchmarks, que básicamente se oye más nice de lo que es simplemente decir cuáles son las metas que quieres lograr a largo plazo. No qué queremos hacer, sino qué queremos lograr. Y entonces... son unos cuantos indicadores: incidencia delictiva, o sea, cuántos delitos se cometen; prevalencia, cuántas víctimas, que es muy importante, ¿no? Digamos, esa es la realidad criminal. Cifra negra, cuántos delitos se denuncian; percepción de seguridad, cómo se siente la gente; y percepción de la policía, y se acabó. Y eso se puede medir, porque tienes una incidencia de 171,000 delitos, entonces... dentro de 3 años, ¿cuántos delitos menos? En México tenemos problemas de seguridad porque abandonamos la seguridad por 100 años. La seguridad se logró porque teníamos un sistema político que resolvía muchos de los problemas sociales, no precisamente por las vías que la ley establecía, sino por otras vías. México era un país en los 60s que tenía 60 millones de habitantes y ahorita somos 130 millones de habitantes. O sea, en un periodo de 50 años duplicamos la población. Se dice fácil, pero son muchos millones de personas. Al mismo tiempo, mientras la población creció como al doble, pues vivimos por lo menos 20 años de crisis económicas muy fuertes. O sea, en el momento en que demográficamente estábamos creciendo más, fue cuando más crisis económica había. Cuando yo entré a trabajar la primera vez en mi vida, la inflación era del 160% y las tasas de interés del 100%. Entonces, para toda una generación, su vida económica estuvo muy limitada, porque no tenías acceso al crédito, básicamente, ¿no? Y de pilón se nos ocurrió volvernos democráticos y cambiar el sistema político. Y entonces lo que pasó es que hicimos un cóctel explosivo, ¿no? O sea, por un lado, un crecimiento demográfico muy grande. Ahorita el promedio de edad de los mexicanos es de 29 años, pero hace 20 años el promedio de edad era de 15 años. Entonces, toda una generación que creció demográficamente mucho, vivió una crisis económica muy grande, muy grave y cíclica, ¿no? Porque se repetía y se repetía y se repetía. Y luego de pilón cambiamos el sistema político. Entonces, claro, dejamos las capacidades de gobierno, de gobernanza que teníamos, pues o las destruimos o se debilitaron mucho. Entonces, la idea es cómo las reconstruimos. El chiste es reconstruirlas, no en la lógica de un sistema autoritario, pero en la lógica de un sistema democrático, porque pues para eso tanto rollo, ¿no? Ni modo que lo echemos para atrás. Entonces, en el caso de Morelia, lo que yo le platicaba al alcalde, a nuestro alcalde, cuando me invitó a dirigir la policía de Morelia, es, mira, de entrada el primer problema que tenemos es que ni siquiera medimos bien la seguridad. Entonces, lo primero que hay que hacer es medirla, porque según el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, en Morelia se cometían 10,000 delitos al año.
cuando hicimos la encuesta de victimización municipal, que es exactamente igual a la del INEGI, de hecho la hicimos con ellos y con Parametría, el resultado fue que teníamos 171,000 delitos, no 10,000. 10,000 eran las denuncias que se habían presentado ante el Ministerio Público, punto final, y que además el Ministerio Público había determinado que efectivamente había delito que perseguir. O sea, ahí se quedaron el 90 y tantos % de los delitos. Entonces, ¿cómo te enfrentas a una ciudad que tiene 171,000 delitos al año? Que 1 de cada 3 adultos en Morelia había sido víctima de un delito. Que el 71% de los hogares tenían por lo menos una víctima. Que casi el 90% de las víctimas del delito preferían tragarse el delito del que fueron víctima que irlo a denunciar a una agencia del Ministerio Público. En algunas personas en las encuestas te contestaban sobre mi cadáver. Teníamos una tasa de 19.4 homicidios por cada 100,000 habitantes. Éramos la 4ª ciudad del país con más alta percepción de inseguridad por sus propios habitantes. Y teníamos la 4ª policía municipal más poco confiable del país. Entonces, el presidente municipal decidió salirse del mando único y generar una policía propia, pero teníamos para lograrlo 187 policías. Pero a la hora que revisamos ya la nómina y quién estaba realmente en la calle, teníamos 120 policías. Entonces teníamos 120 policías para atender una problemática de 171,000 delitos. Se dice fácil, pero era un tema más o menos complicado. Y el estado de Michoacán pues tenía su propia problemática, no solo Morelia no es una isla, pero es la capital del estado y entonces pues, tiene otros problemas, ¿no? Así que dijimos, bueno, pues vamos a entrarle. Yo siempre les digo a los policías que, y eso es lo más elemental, que la policía juega un partido de fútbol sin porterías. No sé si imaginan un partido de fútbol sin porterías, pero tiene que ser muy aburrido, porque nunca sabes pues, dónde metes gol y quién va ganando, ¿no? Entonces yo les dije, ¿saben qué? Tenemos que ponerle porterías al partido, ¿no? Porque si no, pues no vamos a saber si estamos teniendo éxito o sea, dicen que lo que no se mida no se mejora, eso es cierto, pero es mejor decir, lo que no se mide es muy difícil distinguir el éxito del fracaso. Y sobre todo lo que no se mide bien. Porque siempre medimos todo menos lo que tenemos que medir. Y yo les dije, miren, aquí no se ve, les pido una disculpa, hicimos una cosa que se llaman los benchmarks, que básicamente se oye más nice de lo que es simplemente decir cuáles son las metas que quieres lograr a largo plazo. No qué queremos hacer, sino qué queremos lograr. Y entonces, son unos cuantos indicadores: incidencia delictiva, o sea, cuántos delitos se cometen; prevalencia, cuántas víctimas, que es muy importante, ¿no? Digamos, esa es la realidad criminal. Cifra negra, cuántos delitos se denuncian; percepción de seguridad, cómo se siente la gente; y percepción de la policía, y se acabó. Y eso se puede medir, porque tienes una incidencia de 171,000 delitos, entonces dentro de 3 años, ¿cuántos delitos menos quieres que haya? Nosotros pusimos 130,000. Ahorita van a ver cómo bajamos. ¿Cuántas víctimas? ¿Cuál es la cifra negra? La cifra negra en Morelia era el 96%. O sea, 96% de la gente no denunciaba. La percepción, pues era 80% de la gente en Morelia se sentía insegura. Y era la 4ª policía más poco confiable del país. Entonces, todo eso le pusimos otro número. A ver, queremos ser como Mérida, que es la número 1, y entonces Mérida, ¿no? Y entonces, cuando te pones metas específicas, orientas el barco, porque no se vale gastarse un peso, no se vale proponer una legislación, no se vale crear un aparato administrativo que no vaya dirigido exclusivamente y únicamente a mover estos indicadores, que si se fijan son 5 indicadores, ni uno más, ¿no? Perdón que no se vea. Bueno, para eso hicimos una sesión de planeación, la clásica, ¿no?
Y entonces hicimos una visión muy ambiciosa, porque si no haces una visión muy ambiciosa, la gente no se motiva. Entonces la idea era que para 2018 Morelia fuera una de las 50 ciudades más seguras del mundo, porque disminuimos los delitos, la impunidad, la percepción de inseguridad la mejoramos, disminuimos la cifra negra y, muy importante, transformamos a la policía municipal en la institución pública más querida por los morelianos. Esa era la idea, era la más odiada en ese momento, ¿no? La más desprestigiada. Para eso hicimos 9 estrategias, no las voy a nombrar las 9 porque si no, no estamos aquí todo el día, pero básicamente, ¿de qué se trata? Mira, lo más importante es, la policía es un concepto municipal. La policía se inventó como una entidad municipal. Eso es. La inventó un inglés que se llama Sir Robert Peel. Y Sir Robert Peel hizo los principios de la policía. Y Sir Robert Peel, por eso en Inglaterra a los policías les dicen bobbies, por Sir Robert Peel. Y es muy interesante porque lo que decía Sir Robert Peel es que la policía es el pueblo y el pueblo es la policía. Muy interesante. Parece demagógico, no es. ¿Qué significa eso? Que nos olvidamos que el trabajo policial es meterte con la comunidad. De eso se trata. Entonces, nos arriesgamos porque en México las policías municipales trabajan con el 30%, echándole muchas ganas, de sus facultades legales. O sea, del 100% de sus facultades legales utilizan el 30%. Y todas las demás no se usan. ¿Cuál es la primera y más importante? Recibir denuncias. Piensen esto, México es un país donde 9 de cada 10 víctimas del delito no denuncian el delito, no lo denuncian. Y la razón por la que no lo denuncian es porque ir a una agencia del Ministerio Público sienten que es revictimizarse, básicamente. Entonces dijimos, a ver, vamos a entrarle por el primer problema más elemental, atender a las víctimas del delito. Y entonces el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 132, tiene 2 facultades policiales muy buenas que no usamos prácticamente. Una es recibir denuncias de hechos posiblemente constitutivos de delito, fracción primera. Y fracción séptima, atender a las víctimas del delito. Y entonces, es bien interesante ver las policías municipales en México, no sé si a ustedes les pasa, pero hagan de cuenta que en Monterrey está el edificio de los dueños de los Oxxos. Ya ven que hay Oxxos por todo el país. Y entonces, pues ahí es el corporativo, ahí administran, pero pues el chiste de los Oxxos es que haya tienditas, ¿no? Y entonces, ya en todo México, básicamente, cuando piensas en, no sé, comprarte un gansito, pues aquí el Oxxo está aquí cerquita, ¿no? Hay un punto de venta. Bueno, en México, la policía municipal es un corporativo que no tiene puntos de venta. ¿Dónde voy a recibir mi servicio de seguridad pública? ¿A quién se lo pido? Entonces lo primero que dijimos es, ¿sabes qué? Vamos a resolver este problema, vamos a bajar la cifra negra, pero en serio, que todo el mundo denuncie. Y entonces eso nos va a dar una información muy buena y además eso nos va a permitir atender a la población. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, teníamos muy poquitos policías y lo primero que hicimos pues, fue crecer el número de policías. Todos certificados. Entonces hicimos una estrategia de preselección para reclutar policías. Por supuesto que un policía que tiene la preparatoria terminada o la universidad terminada o trunca, pues es un cuate mucho más fácil de capacitar que un policía que pues, tiene un grado de escolaridad más bajo. O sea, también es verdad el perogrullo, ¿no? Y entonces reclutamos más policías porque teníamos que tener más cobertura. Pero el chiste de todo el movimiento de policía fue basarlo en la víctima. Fundamentalmente. Entonces, lo que empezamos a hacer de un día para otro, tomamos la decisión de crear centros de atención a víctimas por toda la ciudad y recibir denuncias. Primero se enojó muchísimo el Ministerio Público, con la pena, la sociedad está más enojada que ustedes, ¿no? Así que nosotros vamos a recibir denuncias y lo empezamos a hacer. Primero recibíamos 1, 2,
pero de repente empezamos a recibir más denuncias en la policía municipal que el Ministerio Público, en las agencias. Y entonces recibíamos denuncias, muchísimas denuncias, entre 30 y 40 al día. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de una problemática que hay en el municipio. Porque no todo lo que te denuncian es delito, y la mayor parte de lo que te denuncian son delitos menores. Robos, lesiones, amenazas, abuso de confianza o otros problemas. Y eso le permite a la policía involucrarse en la comunidad. Entonces creamos un área que se llama la Dirección de Proximidad y Atención a Víctimas, que lo que hace todo el día es recibir denuncias y ir a resolver los problemas. Por ejemplo, oye, es que mi vecino me amenazó. Está bien, vamos a ir a ver a tu vecino. Oye, vecino, ¿por qué la amenazaste? No, es que esta señora tiene la música prendida hasta las 4 de la mañana, todo. A ver, vamos a arreglar el problema. Y lo arreglas, un conflicto menos. Llegan 2 personas golpeadas. ¿Qué pasó? No, es que este señor era mi esposo y tenemos hijos en común y ya cada 15 días pues viene por los hijos, y cada vez que nos cruzamos, como no pagó la pensión alimenticia, me la pagó mal o simplemente le tengo coraje, pues empiezan los guamazos y entonces hay que atenderlo, y a Brandilla o al Ministerio Público. Nunca se soluciona nada porque hay puerta giratoria. Entonces, oye, ¿por qué no lo solucionamos? Y entonces adentro de los centros de atención a víctima hicimos unas ludotecas para los niños, y entonces créanlo o no, llegan los papás y nos encargan a sus hijos. Llega la mamá el viernes, nos deja a sus hijos, se va, llega el papá, recoge a sus hijos, no se cruzan estos compadres, y cada quien por su lado, y se acabó el problema. Y el domingo es a la inversa. O sea, la policía no se hubiera enterado de eso, ni hubiera tenido una estrategia, sino usa su facultad de recibir denuncias. Y entonces empiezas a acumular información y te empiezas a meter en los problemas de la comunidad, porque entonces la comadre le dice a la otra comadre, oye, vinieron los de la policía municipal y nos arreglaron este problema. Y ese problema que tienes tú con tu otra comadre, que hace 15 años, había una señora que 14 años no le había pagado la renta a su comadre, ¿no? Y con las leyes inmobiliarias que tenemos en Michoacán, pues sí es, ya se puede. Te la pasas peleándote y nunca recuperas tu inmueble, ¿no? X. Y entonces se empezó a crecer el proceso de proximidad que hace la policía municipal en muchísimas colonias. Ahorita van a ver los números, en muchísimos lados. Y entonces la policía municipal nos dimos cuenta de algo súper importante. Tenemos una idea bobísima, muy dañina, de que la policía es el cuerpo represivo del Estado. No hay nada más falso que eso. La policía es un facilitador de la vida social. Y en la medida que la policía facilite la vida social, se van disminuyendo los conflictos. Morelia fue en 2016, 3 trimestres seguidos, la ciudad más conflictiva del país. O sea, en las encuestas del INEGI le preguntaban a la gente, oye, ¿tuviste problemas con tu vecino, con tu socio, con tu...? Sí. Número 1 en 3 trimestres seguidos en 2016, ¿no? Luego, en esa medida, ese trabajo de mediación empezó a crecer y nos dimos cuenta que una de las cosas por las que la gente no denunciaba es porque no quería ir a la agencia del MP, porque es horrible, es una experiencia traumática, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues vamos a hacerlo muy amable para que la gente quiera venir, y entonces vamos a transformar de este lugar horrible en un centro de atención a víctimas que tiene atención psicológica, médica, jurídica y de trabajo social. Y entonces la gente viene y la cuidamos, la atendemos, o nosotros vamos. Entendimos que una buena parte era, ¿no quieres venir? ¿Dónde quieres que vayamos? Y entonces vamos a su casa, a su negocio, a la calle, a un parque, a donde les dé la gana, y entonces vamos y ahí les recibimos la denuncia, porque ahí la víctima se siente más cómoda y más atendida. Perfecto. Nosotros decimos, perdón que lo diga en público, pero es que decimos ahí en la policía que si la víctima no te dejó embarrada de mocos la camisola, no la atendiste bien. ¿Por qué? Porque el chiste es que sienta confianza,
que la cuides, ¿no? Eso lo vimos en Inglaterra, eso lo aprendí yo un día que estuvimos ahí un día viendo estaciones de policía en Inglaterra. Pues el chiste de la policía es cuidarte y atenderte, y se genera un sistema de confianza bárbaro, ¿no? Y entonces eso hace que sea una espiral positiva, porque vas recibiendo más cosas. Al grado de que en la Policía Municipal de Morelia estamos recibiendo más denuncias que el Ministerio Público. Y la meta es que desaparezcan las agencias del Ministerio Público para siempre. ¿Por qué? Porque llevamos 100 años probando ese sistema y no funciona. O sea, ¿qué más prueba quieren de que eso no funciona? Que el 90% de la gente que es víctima de un delito prefiere tragarse que ir a una agencia del MP. O sea, no va a haber manera de que haciendo lo mismo logremos resultados diferentes. No hay manera. Entonces, más o menos, ¿cuáles son los resultados después de 2 años de que empezó el proceso? Bueno, hemos recibido más de 13,000 denuncias. Hemos atendido más de 18,000 personas, divídanlo entre 365 días al año, por 2 años. ¿No? Creamos 4 centros de atención a víctimas, recuperamos unas casetas, hicimos 400,000 acciones de proximidad, tuvimos 500 reuniones vecinales, que son no nada más para quedar bien y para hacer política, son para resolver problemas y hay una metodología para hacerlo. Y finalmente, como 580 mediaciones con la comunidad. Teníamos ese edificio que ven aquí a la derecha, bueno, a la izquierda, llevaba 3 años abandonado, entonces lo recuperamos para hacer un centro de atención a víctimas. También todas las casetas que estaban todas grafiteadas y abandonadas, las recuperamos para hacer un modelo de Oxxos. O sea, la idea es que en diferentes partes del territorio de Morelia, ya saben, lo típico en los sectores y en los cuadrantes, tengas una estación de policía, y esa estación de policía no sea nada más para que un policía esté ahí todo el día aburrido, sino que haya una serie de servicios que te da ese centro de atención. Entonces, bueno, no se ve muy bien, pero aquí nos volvimos virales. Nuestra idea era hacer el Oxxo de la seguridad, por decirlo perdón la comparación, pero esa era la idea. O sea, la idea es que tú, cuando quieres un gansito, en tu cabeza posicionas Oxxo, o no sé, X, o sea, a lo mejor aquí hay K, o no sé, nosotros. Pero lo que quiero decir es, ¿a dónde vas? Lo tienes posicionado. Igual, cuando necesitas un servicio de seguridad, sabes o a dónde ir o a quién hablar. Y sabes que está cerca, porque en tu trayecto cotidiano los ves. Entonces les mandamos poner unos letreros luminosos en la noche para que se vean y en lugares conocidos, y dividimos la ciudad en pues lo clásico que hacemos en las policías, ¿no? Sectores, cuadrantes, y aprovechamos muchas que estaban abandonadas, las arreglamos, y otras pues las tuvimos que hacer porque no estaban listas, ¿no? Para hacer eso tuvimos que cambiar la policía. ¿En qué sentido cambiar la policía? Pues estaban súper mal uniformados, muy devaluado, porque acuérdense que ser policía en México era el nivel más bajo de la escala laboral. O sea, mucha gente decía, oye, no agarré nada, voy a ser policía, ¿no? La escala más baja del mercado laboral. Y dijimos, pues no, tiene que cambiar eso, porque ser policía es como ser maestro, como ser enfermera, como ser médico. O sea, es de ese calibre, y así lo tenemos que tomar. O sea, ser policía es una profesión de clase media, es una profesión digna, no es la escala más baja del mercado laboral. Y entonces fuimos a reclutar a las universidades, y fuimos a reclutar a las preparatorias, y de ahí para abajo ya nunca fuimos a reclutar. Entonces, claro, mejoró mucho el nivel académico de las policías. En México normalmente los exámenes de control y confianza los reprueba 1 de cada 3 candidatos, más o menos. Hay unos casos peores. En Morelia pasó el 70% de los candidatos, porque reclutamos bien. O sea, también, si reclutas mal, lo más seguro es que no jale, ¿no? Y en ese sentido, les cambiamos los uniformes, buscamos los mejores uniformes del mercado, como
más o menos 11 millones de pesos en uniformes cada año para que el policía se sienta mejor consigo mismo y que la sociedad lo vea mejor, las dos cosas. Es importante el uniforme, yo les diría que es importantísimo que sean muy buenos uniformes, buen equipo, digamos que el policía sienta que tiene todo y que él se sienta mejor con lo que trae puesto y que la sociedad lo vea mejor. Parece una bobada, de verdad no es una bobada, ¿no? Otra cosa importante es que otra de las facultades que no usa la policía municipal es la de hacer investigación. Miren, el artículo en México, un día se nos ocurrió quitarle a las policías las facultades de investigación. En el Porfiriato, la policía judicial no era un cuerpo de policía, era una función. O sea, muchos tenían función de policía judicial. Pero de repente un día, un de esos, siempre hay un inteligente, brillante, ¿no? Que estuvo 15 días en Estados Unidos y entendió algo, ¿no? Mal. Y entonces vino a asesorar al presidente Carranza y le dijo, no, mira, es que en Estados Unidos hay una policía judicial. Lean el discurso de Carranza y van a ver que no es mentira. Y entonces las demás policías son preventivas, cualquier cosa que eso signifique. Y entonces, pues crearon la policía judicial y el Ministerio Público y le quitaron las facultades de investigación a todas las policías. Para que se den una idea de lo que estoy hablando, en México hay un poco menos de 400,000 policías y hay 9,000 ministerios públicos. Imagínense el tamaño del cuello de botella que es el Ministerio Público para investigar los delitos. En México se cometen 30 millones de delitos al año. En Morelia se cometían 171,000 delitos al año. ¿Por dónde le entramos si no tenemos facultades de investigación? Espérame, sí tienes. El artículo 21 dice que la investigación es una facultad de la policía, aunque lo subsume a la conducción y mando del Ministerio Público. ¿Qué es la conducción y mando del Ministerio Público? Lo que el Ministerio Público quiera, ¿no? Solo Dios sabe. Y por otro lado, el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que cuando la policía tenga conocimiento de un hecho posiblemente constitutivo de delito, tiene que empezar una investigación sin mayor trámite. Entonces les dije a mis policías, ¿saben qué? Le vamos a entrar, esta va a ser nuestra, de aquí nos vamos a amarrar. Porque miren, la gente venía a denunciar cada vez más, cada vez se sentía mejor tratada, mejoramos mucho el nivel de denuncia, ahorita van a ver los datos, pero de repente nos quedamos con, pues ya le recibimos la denuncia, ya se la mandamos al Ministerio Público y pues solo Dios sabe qué pasará en el Ministerio Público, ¿no? Porque no nos regresaron ningún oficio de investigación ni nada, sino que pues, ahí se quedó. Normalmente se va a la reserva y ahí se queda para siempre, ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a investigar, vamos a jugárnosla. Creamos un grupo de 30 policías investigadores reclutados como policías investigadores, con la misma sistema de reclutamiento de Policía Federal para Policía de Investigación, y nos pusimos a investigar con muchas limitaciones. Ahí es donde te das cuenta que esas limitaciones legales no sirven para nada. O sea, nada más te estorban, porque no te dejan trabajar. Oye, Ministerio Público, por favor, ¿me puedes dar un oficio de investigación? Oye, Ministerio Público, ¿puedes abrir una carpeta de investigación, por favor? O sea, ¿por qué? Si yo lo puedo hacer. No es necesario, para nada es necesario. No es ninguna garantía de nada. O sea, la policía recibe una denuncia y yo le digo a mis policías, le aviso al Ministerio Público porque la ley me obliga, siempre le aviso. Pero sé que no van a hacer nada, o muy poco. Por eso en México la tasa de impunidad es del 99.6%. A ver, si la tasa de impunidad es del 99.6%, ¿qué prueba más necesitamos para demostrar que haberle dado la facultad exclusiva de investigación al MP no sirve? O sea, ¿quieren otra prueba? ¿O estamos tan ciegos que no podemos ver eso?
Tenemos 300,000 policías. Les voy a decir algo. El Ministerio Público y la Policía Judicial o Ministerial o Investigadora, como le quieran llamar, conoce un delito cuando ya sucedió. Cuando alguien fue a denunciarlo y cuando además de denunciarlo alguien dijo, sí, cierto, hay delito que perseguir. La policía conoce los delitos todo el tiempo. Todo el tiempo. Estás investigando desde que amanece hasta que anochece. ¿Por qué? Porque estás en la calle. Yo un día le digo a los policías, oigan, a ver, aquí hay un mapa en mi pared que vio el señor alcalde, ¿no? Y entonces les dije, a ver, me pongan una tachuela donde están todas las tienditas de droga. Y jefe por jefe, mira, aquí, acá, acá, acá. Hicimos un mapa de todas las tienditas de droga. Y además, en este sector asalta el Chucky, el Pitirijas y el vampiro. Siempre hay un Chucky y un Pitirijas y una... Y entonces te das cuenta de algo, que tienes un padrón de delincuentes y tienes el lugar donde están trabajando. Eso el Ministerio Público nunca lo va a saber. Nosotros sí, todo el tiempo, mañana, tarde y noche, porque estamos investigando todo el día. Y entonces, eso nos permitió detener, a 700 personas desde hace año y medio que empezamos con el tema de investigación. Nosotros traíamos un promedio de 0.05 detenciones por policía al año. O sea, nada, no agarrábamos a nadie, ¿no? Les voy a decir por qué esto es importante. Porque déjenme hacerles mi cálculo ranchero favorito para que se den cuenta un poco de lo que estoy diciendo. Miren, en Morelia se cometían 171,000 delitos. Y decíamos, oye, si cada delincuente comete un delito, pues hay 171,000 delincuentes. O sea, una octava parte, casi un poco más de una octava parte de la población son delincuentes. Se me hace que no, que le estamos exagerando. A ver, si un delincuente comete 2 delitos, 3 delitos, y así nos fuimos, pero de repente dijimos, a ver, chicle y pega. Por eso les digo que es un cálculo ranchero, ¿no? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿quién tiene aterrorizada a una ciudad preciosa, colonial, de edificios de cantera, de tradición universitaria, o sea, todo lo que es Morelia, ¿no? Y entonces dijimos, a ver, si cada delincuente cometiera 35 delitos en promedio, pues ¿cuántos delincuentes están dándole guerra a Morelia? ¿No? Pues 3,000 delincuentes para una población de 840,000 habitantes. Y la tienen de rodillas porque la gente no sale, porque el turismo no viene, y para Morelia el turismo es clave para su vida, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues si son 3,000, pues hay auditorios donde caben 3,000 gentes, ¿no? ¿Por qué no hacemos un padrón de delincuentes? Si ya sabemos que es el Chucky, el Pitirijas, el vampiro, no sé cuántos, ¿no? Y lo vas haciendo, y lo haces, y lo empezaron a hacer, y lo hicieron muy bien. Y entonces empiezas a ubicar quiénes son, pero tienes varias limitaciones. 1, si no hay denunciante, no hay carpeta. Siempre te dicen, no, es que hay delitos perseguibles de oficio. Órale, pues, ¿cuáles? Yo quiero saber cuáles son los... Porque nosotros sí sabemos, hay un catálogo de delitos que se persiguen por querella, ¿sí o no? Los que son abogados saben eso. Pero ¿cuáles son los de oficio? Y si son de oficio, ¿por qué te piden que venga el denunciante? No que no. ¿Y por qué es un prerequisito de procedibilidad? O sea, diseñamos mal nuestro sistema, perdón, pero lo dice. Si no lo corregimos, esa es la parte estructural que hay que corregir, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a investigar, vamos a avisarle al Ministerio Público y vamos a cazar las flagrancias. Pero eso no está bien, porque lo ideal es que si yo tengo al cuate que cometió el delito enfrente de mí, pero pues no está en ese justo instante cometiendo un delito, pues no lo puedo detener, aunque esté aquí en este auditorio ahorita mismo. Y si no hay una orden de aprehensión, pues menos, ¿no? No tenemos un modelo de causa probable que existe, dicho sea de paso, en todo el mundo. Y 2, si queremos investigar y que tenga validez las actuaciones de investigación, pues tenemos que ir con el MP y rogarle de rodillas que abra una carpeta y que esa carpeta pida una orden de aprehensión, una orden de cateo. Oye, es que tenemos una bodega llena de coches robados.
¿Tienes denunciante? Pues sí, déjame le hablo a los denunciantes, ¿no? Ya cuando llegaron todos 2 días después y pues llegas a la bodega y ya está vacía. O sea, perdemos, no dejan a los investigadores investigar, no dejan hacer a la policía su trabajo. Entonces, puedes hacer mucho como policía municipal. Si le cambiáramos 3 cositas al modelo, podríamos hacer muchísimo más. Pero dejamos una puerta abierta a la impunidad gigante. Ahora, el modelo tiene 2 partes. Una parte que le llamamos el soft policing, digamos, la parte suave, la parte amable de la policía. Y otro que es el hard policing, que es la parte más dura. En esta parte creamos esta idea del juzgado cívico, que son los jueces calificadores o los oficiales calificadores que todo el mundo conoce, pero le echamos un poco más de ganas. ¿Qué significa echarle ganas? Significa que hicimos un reglamento de orden con un montón de faltas administrativas, 50, si no me equivoco, y entonces dijimos, toda la gente que cometa faltas administrativas, tanto de tránsito como de orden, tiene que pasar al juzgado cívico. El juzgado cívico tiene que ser un lugar donde sea una audiencia pública, abierta, contradictoria, donde el Código Nacional de Procedimientos Penales sea supletorio de este proceso y que todo quede videograbado. Y entonces empezamos a procesar, ahorita van a ver los números, a un montón de gente que se pasaba un alto o que se estacionaba mal o que estaba drogado en la calle o borracho o riñas o lo típico de la policía. Y entonces los llevamos al juzgado cívico, ahí tienen una audiencia donde el juez les hace énfasis en que dañaron las reglas de convivencia social, ¿no? Sí, por un lado. Y por otro lado, estábamos muy acostumbrados a que la autoridad municipal no utiliza sus facultades legales porque nada más pone multa o arresto. Y entonces tienes un montón de compadres ahí en barandilla, un montón de horas, sobre todo los fines de semana, ¿no? Muchas veces son hasta los mismos, ya son clientes frecuentes, ¿no? Y no resuelves nada. Y de repente dijimos, oye, la Constitución en el artículo 21 nos dice que además de multa y arresto hay trabajo en favor de la comunidad. Entonces creamos el programa de trabajo en favor de la comunidad, de menos a más, o sea, todavía es un programa que hay que echarle más ganas, ¿no? Dicho sea de paso. Y entonces lo que haces es, logras que la gente restituya un pequeño daño, porque son faltas administrativas, que le hizo a la comunidad, que falló en la convivencia, ya sea de tránsito o ya sea de orden. Entonces hacen muchos trabajos, a veces limpian las calles, a veces barren, a veces pintan. Muchas veces es lo que más hay, los mandamos a terapia psicológica obligatoria para que se desintoxiquen, para que dejen de tomar drogas, para que vean cuál es el problema que hay detrás del problema. Y entonces atendemos a un montón de gente. ¿Tuvimos problemas legales? Sí, todos los que quieran, pero todos los juicios los hemos ganado. Ahorita no hemos perdido nada. Y entonces vas fortaleciendo al juzgado cívico y la lógica de que estás atendiendo a la gente, no solo a las víctimas, pero también a los victimarios. Los victimarios también tienen problemas y por eso se convierten en victimarios. Y es muy interesante cuando haces eso, porque entonces, por ejemplo, hubo un caso, hubo un montón de casos, pero uno que me acuerdo mucho es de una autodefensa que andaba huyendo, ya no quería hacer autodefensa y lo agarramos tomando droga en la calle. Sí saben lo que implican las autodefensas en Michoacán, ¿no? Y entonces estaba en barandilla, pasó al juez cívico, le contó al juez cívico cuál era su historia, y entonces el juez cívico le dio X número de horas, no me acuerdo, creo que 30 horas de trabajo en favor de la comunidad, que se tradujo en terapia. Y entonces fue a terapia, contratamos a una institución que se llama Renace de Monterrey, muy buena, que se dedica a atender todas estas cosas. Y entonces ahí estuvo Renace dando terapia. El cuate mejoró su situación personal, consiguió un empleo, y la última vez ya que estuvimos ahí, todos ya saben cómo son los psicólogos, que todo parece terapia, pues nos contó que había conseguido una chamba y que ya tenía novia, y entonces todos chillamos y etcétera. Ya saben cómo son esas cosas. Pero sientes cómo vas recuperando a la gente y cómo matas los delitos en sus etapas, las carreras criminales las paras
en sus etapas más tempranas. Más tempranas. Esa es la utilidad del juzgado cívico, pero no la única. También, ahorita les voy a enseñar unos datos. Eso nos permite transmitir que hay autoridad. Las audiencias en el juzgado cívico son muy formales, los jueces están togados, hay mucha seriedad, hay policía procesal y hacemos entenderle a todo el mundo que no estamos jugando y que no hay privilegios. Ahorita tenemos un problema porque agarramos a uno de los riquillos del pueblo y no le gustó que lo tratáramos igual que a todo el mundo, ¿no? Y ahí tratamos igual a todo el mundo. Yo apago mi teléfono porque me hablan y me dicen al principio, oye, es que me das la atención. Eso en Morelia significa darle impunidad. No, al principio yo no sabía ni qué me estaban hablando, o sea, como que no entendía, como que dame la atención. Ya luego entendí de qué se trataba y los mandé por un tubo. Me gané mis problemas, pero también el respeto. Lejos de enojarse contigo, te gana su respeto, porque saben que contigo no hay privilegios. Eso es muy importante. Ahora, ha habido más de 35,000 audiencias en Morelia en 2 años, de audiencias de justicia cívica. ¿Cuáles son los resultados? Nuestro benchmark del que hablábamos al principio, ¿no? ¿Metimos gol o no metimos gol o cómo estuvo el chiste? Bueno, cuando llegamos se cometían 171,000 delitos, lo bajamos a 126,000 delitos y entregamos la administración con 104,000 delitos. O sea, hay una baja neta del 39% de los delitos. Ahí anotamos, metimos gol. Porque si ustedes van a Morelia ahorita, porque van a decir, este cuate está luciendo aquí, ¿no? Y le preguntan a la gente cómo se siente, dice, no, pues todavía hay una situación de inseguridad. Sí, y cierto. Nada más que bajamos de 171,000 delitos que recibimos a 104,000 delitos. O sea, hay 40%, 39% menos delitos, pero sigue habiendo 100,000 delitos, que sigue siendo mucho. El chiste es que el proceso siga para que llegues a tu delincuencia autónoma. O sea, no hay ninguna sociedad donde no haya delitos, todas tienen delitos. El chiste es que sean delitos que se cometen porque somos seres humanos, pero que ese nivel de delitos, lo que le llaman los teóricos la delincuencia autónoma, no crezca. Ahorita estamos por encima de nuestra delincuencia autónoma, por decirlo así. Entonces, ahí anotamos. Teníamos 1 de cada 3 adultos víctima de un delito, o sea, 35,000 por cada 100,000. En el primer año lo bajamos a 1 de cada 4, 26,000. Y el tercer año entregamos la administración con 1 de cada 5. Entonces, también anotamos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el sistema de medición lo que nos está diciendo es que vamos caminando, vamos avanzando. ¿A mí de qué me sirve que baje el número de denuncias? De hecho, subió. En Morelia nosotros llegamos y había 10,000 denuncias y ahorita hay 15,000 denuncias. ¿Eso quiere decir que aumentó la criminalidad? No. Quiere decir que aumentó el número de denuncias. Teníamos el 71% de los hogares en Morelia tenían por lo menos una víctima y en la última encuesta de victimización lo bajamos a 45. Sigue siendo mucho. 45 sigue siendo mucho. Sin embargo, bajamos de 71 a 45. ¿Qué quiere decir? Que en 2 años pues, la estrategia empezó a mover los números. A mí me da muchas ansias cuando salen las encuestas de victimización a nivel nacional, que nos gastamos miles de millones de pesos anuales en seguridad y los delitos siguen subiendo. La primera encuesta de victimización que hicimos en el año 2000 eran 4 millones de delitos. Vamos en 30 en 18 años. Entonces tenemos que ir bajando, porque no va a haber policía, no va a haber sistema de justicia que pueda procesar 30 millones de delitos. Olvídenlo, eso no va a pasar. Tenemos que bajar el número de delitos. También la percepción, la cifra negra. Nosotros empezamos con una cifra negra del 96%, una de las más altas del país, y entregamos una cifra negra del 82%, por encima mejor de la media nacional. O sea, estamos recibiendo muchas más denuncias. O sea, hay una mejora del 13,5% en la recepción de denuncias, gracias a los centros de atención a víctimas, ¿no?
Después, la tasa de homicidio. Este es todo un tema. Miren, cuando nosotros llegamos, había 13 homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, y en 2017 subió a 21, o sea, la tasa de homicidios a nivel nacional ha ido creciendo. Al parecer ahorita vamos en 30 y tantos, si no mal recuerdo haber visto porque 2018 no ha terminado, ¿no? Después, en Michoacán, la suma era 19, bajó a 16, pero luego subió a 28, a 27, y ahorita otra vez volvió a subir, ¿no? En Morelia empezamos con 23, si ven la línea anaranjada, bajó a 19, bajó a 18, bajó a 16. Mientras en todo el país subía, en Morelia bajó. ¿Por qué bajó? Muy interesante una de las cosas que pasó, y ahorita les digo por qué ahorita tenemos un repunte. Miren, de repente a las policías municipales, los que están aquí de policía municipal no van a dejar mentir, te amaneces y te anocheces todos los días con los cadáveres. En tal sector encontramos un cadáver de una persona en estado de descomposición, está encobijado, ya nada más los avientan ahí, o está partido en pedacitos, tiene huellas de tortura y 5 tiros, ¿no? No sabemos de qué murió, no. Y entonces, de repente, se vuelven víctimas anónimas. Uno, otro, y la explicación siempre es: fue una ejecución. Entonces, pues ya, asunto arreglado, ¿no? La impunidad de homicidio, yo creo que es, no tengo el dato, pero si les digo que es casi del 100%, no estaría tan lejos. Es altísima la tasa de impunidad en el homicidio. Entonces yo le dije a los policías investigadores: oigan, ¿por qué no averiguamos quiénes son las víctimas? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde vivían? ¿Quién era su mamá? ¿Sus hermanos? ¿Si tenía novia o novio? O sea, no sabemos nada, ¿no? Y entonces pues, nos dimos a la tarea de investigarlos. Fue difícil porque obviamente no nos dejaban ver las carpetas ni nada, ¿no? Pero lo hicimos, siempre encuentras la manera de hacerlo. Y entonces empezamos a saber que era Juanito Pérez. Voy a enseñarles unas fotos medio feas. Si alguien es sensible a eso, pues sí. Miren, antes de llegar ahí, les voy a decir que el modelo Morelia, porque tuvo muy buenos resultados, no porque salimos a venderlo, sino porque tuvo buenos resultados comprobables y auditables, lo empezó a ir a ver mucha gente. Y todo el mundo nos aplaudió, y qué padre, qué buenísimo Morelia. Y entonces, caray, no sé qué pasó aquí, yo no fui. Pero empezamos a tener buenas cosas. Y de repente, en 2018, ya estábamos listos para el premio Nobel, ¿no? Y de repente nos volvió a crecer el delito de homicidio. Perdón que no quite eso, pero esta es la foto de diario de la policía, de casi diario. Siempre hay un muerto, ¿no? Y entonces dices, ¿qué pasa? ¿Quiénes son? Total que estas fotos, bueno, son muy comunes, ¿no? Y cuando averiguas ese cadáver que está ahí tirado, ¿de quién es? O sea, ¿quiénes son la familia? Encontramos dos cosas muy interesantes. La primera es que el 70% de estas personas los habíamos detenido en la policía municipal y los habíamos puesto a disposición del Ministerio Público y los habían soltado. Número uno. Y número dos, habían pasado por barandilla, por el juez cívico, y no los atendimos como debería. Si lo hubiéramos hecho las dos, nos hubiéramos ahorrado 60 o 70 homicidios. Son gente rica, son los grandes capos del narcotráfico, ¿no? La abrumadora mayoría son gente pobre, drogadictos, pequeños vendedores de droga. O sea, son gente que pudimos haber rescatado
para que no la mataran, aunque estuviera haciendo algo malo. Pero de repente, esta gente que está ahí, dijimos, oye, pues, ¿quién la mata? ¿No? O sea, ¿quiénes son esas personas? O sea, si hay 108 homicidios o 140, en 2017 tuvimos 147 homicidios en Morelos, ¿no? Una baja muy sustancial de lo que íbamos, por cierto, ¿no? ¿Quién los mató? 147 personas mataron a 147 gentes. O otra vez empezamos con ¿cuánta gente está matando? No sabemos. Pero intuyo que no es 1 a 1. Entonces no es tanta gente. Y ahí es donde empiezan los problemas estructurales. Por ejemplo, ¿quién era este compadre? No sé por qué se puso así, pero ¿quién era este cuate? ¿No? ¿Quién era ese cuate? Esa es su ficha de que pasó por barandilla. Perdón, no, este es puesto a disposición. ¿Por qué lo soltaron? ¿Y por qué después de esto nosotros lo detuvimos por una babosada, se pudo ir y entonces luego encontramos su cadáver? O sea, tenemos que hacer algo, no puede ser, pero tenemos limitaciones, o sea, hay restricciones que tenemos que romper. Lo primero que se nos ocurre es aumentar la prisión preventiva oficiosa para detener más gente. Pero miren, eso ya lo tuvimos en el viejo sistema y no funcionó. ¿Cuántos delitos se convirtieron en delitos graves y no funcionó? No es el tema es de otra índole. El tema es de la relación policía-ministerio público. Miren, y voy a tratar, no sé cómo voy de tiempo, voy a tratar de ser breve, porque esto es algo que tenemos que hacer, esta es nuestra agenda para que, además de fortalecer a las policías municipales, además de echarles ganas, de capacitarlas, también tenemos que pelear por ciertos pequeños pero importantes cambios legales que nos van a permitir que esto sea mucho más eficiente. Número 1, tenemos que entender algo. Los que sean abogados aquí saben que el artículo 16 constitucional dice que para librar una orden de aprehensión tiene que haber un requisito de denuncia o querella. O sea, si leen con cuidado el artículo, en ninguna parte dice que la denuncia o la querella es para iniciar la investigación. ¿O sí? No, dice que la denuncia o la querella son un requisito para que el juez, porque es el único que lo puede hacer, libre una orden de aprehensión. Eso no es una chamba del MP. Entonces, la denuncia o la querella no son un requisito de procedibilidad. No es un requisito de procedibilidad. La policía tiene que investigar con, sin y a pesar de la denuncia. Déjenme platicarles algo rápido. ¿De dónde viene esto? Antes no existía el MP. Entonces, un juez podría librar una orden de aprehensión o un acto de molestia, un cateo o algo, por sus pistolas, porque no había un requisito de procedibilidad. Entonces, en esa época dijeron, para que un juez libre una orden de aprehensión, un acto de molestia, tiene que tener un requisito de procedibilidad, que es la denuncia o la querella, o la acusación en otra. ¿Qué significa eso? Que un juez, si no tenía una denuncia, pues no podía hacer nada. Y esa era una garantía de que el juez por sus pistolas no iba a hacer algo malo. Pero cuando se creó el Ministerio Público, pues ¿quién es el único denunciante posible para librar una orden de aprehensión? Pues el Ministerio Público, punto final, porque nadie podemos ir al juez por nuestras pistolas, bueno, en muy poquititos casos. Esa es la diferencia. Si no entendemos eso, no entendimos nada. Tenemos que poner a la policía, y particularmente a la policía más cercana, que es la policía municipal, a recibir denuncias y atender a las víctimas. Hay una diferencia muy grande entre la noticia criminal, o sea, que la policía se entere de que hay un delito, a el ejercicio de la acción penal, que implica actos de molestia para el ciudadano, porque lo estás vinculando al proceso. O sea, hay una diferencia enorme. Y nada más dense cuenta lo que eso implicaría. En vez de poner a 9,000 MPs, pobrecitos,
llenos de trabajo, que además tienen que hacer todo, recibir denuncia, calificar detenciones, armar la carpeta, formular imputación. O sea, imagínense la chamba de un MP, todo lo que tiene que hacer. Y la policía solo lo puede ayudar si le da un oficio de investigación. Entonces es una tontería de nuestro sistema que tenemos que cambiar. Es una mega tontería que hace que más del 90% de los delitos no se denuncien. Entonces, todo el sistema de justicia lo usamos para menos del 10% de los delitos y de seguridad pública. Somos un Estado que está dándole cobertura al 10% del problema, no al 100% del problema. Número 1. Número 2, el tema de la investigación. Miren, la relación policía-MP es una relación complicada siempre. Yo digo que es un divorcio con hijos, ¿no? Porque nos quedamos regordos, pero nos tenemos que ver porque somos los mismos, trabajamos para lo mismo, ¿no? A la policía le importa limpiar las calles, al Ministerio Público le importa ganar los juicios, o le debería importar, ¿no? Y por eso las fiscalías en México pues, no están funcionando. O sea, hicieron un estudio hace poquito de las fiscalías en México, hallazgos 2017, a lo mejor alguien lo vio, y la mejor procuraduría del país, la mejor, así la que ganó en non plus ultra, atiende el 7% de los asuntos. Yo que he sido profesor muchos años de mi vida, pues es como cuando haces curva, ¿no? Porque todos reprobaron y entonces pues haces curva para que alguien pase, ¿no? O sea, no, las procuradurías de este país, todas, el 100% están reprobadas. Y por eso la tasa de impunidad del 99%. O sea, ¿qué otra prueba queremos? Si esa relación la transformamos, porque creamos mejores policías, déjenme darles otro dato. El 99% de los asuntos que se judicializan en México, el 99% de los asuntos que se judicializan en México, se judicializan porque fueron detenciones en flagrancia. O sea, no fueron resultado de la gran investigación detectivesca CSI, no. Fue porque un policía municipal estaba haciendo su rondín y encontró a un señor que estaba robando una tiendita, o se metió a un negocio, o recibió un reporte y lo lograron detener en flagrancia y lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Y era tan abrumador la evidencia y las víctimas y la denuncia que lo pudieron formular imputación y eventualmente vincular a proceso. El 99% de los casos. Todos los demás casos es el 1%. El Ministerio Público en México procesa menos del 4% de los delitos. Menos del 4%. Entonces, pues claro que hay mucha impunidad, pero eso ya es un cuello de botella que tenemos que romper, porque podemos, en el caso de Morelia, les digo que nos volvió a crecer el homicidio, y bien, y nosotros volviéndonos locos, oye, pero nuestro gran modelo súper chipocludo, ¿no?, reconocido en todos lados, y nos está subiendo el homicidio. ¿Qué está pasando? Y entonces revisamos a las víctimas de homicidio y nos damos cuenta que eran pues, pequeños narcomenudistas, o gente que ya habíamos detenido, que pusimos a disposición o que pasaron por barandilla y que no atendimos lo suficiente y los dejamos ir, y de repente apareció su cuerpo y tuvimos que irlo a recoger y hacer primer respondiente y hablarle a la procuraduría y todo. No estamos atendiendo bien y no estamos procesando bien, y hay una falla estructural en el sistema, grave. Entonces, tenemos que cambiar eso para que las policías reciban las denuncias y esté bien claro. Nosotros tuvimos que mandarles oficios a las aseguradoras y todo para decirles, oigan, las denuncias que se reciben en la policía tienen pleno valor. Miren, ahí está el artículo 132 para que lo lean, y se los poníamos, ¿no? Tenemos que ser capaces de recibir denuncias, porque en vez de que 9,000 ministerios públicos procesen las cosas, lo podemos hacer casi 400,000 policías, ¿no? 130,000 municipales, dicho sea de paso, ¿no? Podemos investigar, tenemos que poder ir al juez directamente, tenemos que hacer las detenciones y ponerlos a disposición del juez
¿Para qué diantres lo ponemos a disposición del MP? Al MP, el Código Nacional de Procedimientos Penales le dio la facultad de calificar la detención. Entonces, si al MP le cuadra que estuvo mal hecha la detención, lo deja ir. Ahí está la puerta giratoria. Tenemos que regular los mecanismos alternativos de solución de controversias, porque entonces todas las procuradurías se dan vuelo haciendo acuerdos reparatorios y todo el mundo va para afuera, ¿no? Hay estados en donde eso ya se vende, dependiendo el delito, ¿no? Déjenme contarles una historia y ya creo que ya se me acabó el tiempo. Es una historia que nos pasó a nosotros. Nos llaman un reporte de violencia familiar. Vamos, una señora súper golpeada, agarramos también al esposo y nos agarraron pollos y pues los llevamos inocentemente a la Fiscalía de Violencia Familiar. Y entonces pues ya estaban ahí, tratamos de atender a la mujer porque estaba muy golpeada y al fulanito pues lo pusimos a disposición. Violencia familiar es un delito no mediable. Está prohibido mediar delitos de violencia familiar. El caso es que llega una persona y le dice: oiga señora, ¿cuántos hijos tiene? No, pues 3. Oiga, ¿y de qué viven? No, pues mi esposo los mantiene. Ah, su esposo los mantiene, sí. ¿Y si lo mete al bote? ¿De qué van a vivir? No, pues, ¿y usted trabaja? No, no trabajo, soy ama de casa. No, pues mire, mejor perdónelo y aquí arreglamos, mire, las presiones, la tensión nerviosa, no sé qué. Total que lo mediaron, obviamente eso no quedó en el registro. Y se fueron, unas horas después, el señor manejando, la señora sentada junto con... A mí me impresionó mucho que esta parte como que se le cayó, ¿no? La golpiza que le dio. Obviamente toda la gente de atención a víctimas de la policía echando humo por las orejas, ¿no? Y al otro día, como a las 4 de la mañana, nos hablan un reporte de esta mujer: el esposo la mató a machetazos. O sea, yo no estoy en contra de los mecanismos alternativos de solución de controversias, está bien, es justicia restaurativa, pero todos esos acuerdos tienen que ser sancionados por un juez en audiencia pública. Y el juez le tiene que preguntar a la víctima: oye víctima, ¿estás de acuerdo con este acuerdo en plena libertad con tu defensor? Esta cosa que te está proponiendo, ¿sí o no? Y darle las garantías y la seguridad. Porque de repente, ahí adentro de lo que le llaman atención temprana, te mandan a mediación y ahí te arreglas, ¿no? Resulta que el que te iba a acusar, nada más imagínense la lógica del sistema, el que te iba a acusar es el que te manda a mediación y él la sanciona. Pienso que el sistema está mal diseñado. No es mala la idea, pero el sistema está mal diseñado. Ahí está la puerta giratoria. Entonces, miren, ya para cerrar, porque ya creo que ya, perdón. Primero darles las gracias, comentarles que miren, el modelo Morelia o la experiencia que pasó en Morelia, creo que tuvo grandes éxitos. Nosotros lo que queríamos demostrar es la importancia de la policía municipal y el efecto que puede tener en la criminalidad. Eso es lo que más queríamos demostrar, porque la policía es un concepto netamente local. Por eso estamos en contra del mando único y nos defendimos como gatos boca arriba para que en Morelia no se fuera el mando único. Si no es local, pierdes el trabajo de proximidad, pierdes la riqueza de estar metido en la comunidad, de ser un facilitador de la vida social. Yo tengo policías ahorita que todavía tienen que ir a Patzingán, a Zaguayo, a Lázaro, a cosas que hicieron cuando había mando único, y pues un día dijeron que había problemas en no sé qué parte del estado. Morelia se quedó sin policías y los mandaron pues, a donde había problemas. Es muy importante que estas policías se desarrollen. Esa es yo digo que es la última oportunidad que tenemos de salvar este país en el tema de seguridad. Que se haga sentir otra vez la fuerza del Estado democrático, no el Estado autoritario, pero del Estado. Número 1. Y número 2, necesitamos
ahora que las fiscalías se van a volver autónomas y esto, miren, las fiscalías son muy importantes, el Ministerio Público es muy importante, pero le colgamos tantos milagritos en este país al Ministerio Público que lo hicimos no funcionar. No es funcional que el 99.6% de los delitos quedan impunes. O sea, ya no hay más pruebas, ¿no? O no hay más ciego que el que no quiera ver. Las fiscalías son buenas, son importantes, pero hay que ponerlas en su lugar. Y para que eso suceda tienen que pasar dos cosas, y con eso concluyo agradeciendo su atención. Número uno, hay que fortalecer a las policías municipales que atienden el 99% del problema. Número uno. Y número dos, hay que hacer una pequeña reforma estructural para que estos ministerios públicos, que es una institución noble y buena, pueda funcionar adecuadamente. Si hacemos eso, vamos a funcionar y van a ver cómo vamos metiendo gol en las porterías de incidencia, prevalencia, percepción, cifra negra, homicidios. Van a ver que sí. Morelia fue un experimento y tiene sus peculiaridades, es cierto, no quisiera decir. Pero, ¿qué pasa si ese modelo lo vamos adaptando en Irapuato, en León, en Ciudad Juárez? Y entonces de repente ya Mérida no es la ciudad más segura del país, sino que hay 10, 20, 30 o 50 ciudades que están ya muy cerquita de Mérida. O sea, lo que necesitamos es fortalecer al Estado, no debilitarlo. Pues gracias, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Bernardo Rivadeneira. Pedimos siga presente en el bloque. Comenzamos el bloque de preguntas y respuestas para todas las personas que tengan una duda, una pregunta, un comentario. Soy Fidel Ramírez Guerra, periodista independiente. El presupuesto total, Fernando, presupuesto total y tiempos hasta este momento en el modelo Morelia, número uno. Número dos, ¿qué tratamiento le dieron a casos de guerra entre los grupos? No lo escuché. Y número tres, los foros de paz y de reconciliación a los que promueve López Obrador. ¿Cómo entiendes la convocatoria para la amnistía y en general la política pública del nuevo gobierno? La Secretaría de Seguridad Pública Federal, el fiscal Carnal, entre otros. Rápidamente, brevísimamente, el tema del presupuesto en un municipio como Morelia, más o menos el presupuesto anual del municipio, así dicho de memoria, son como 2,000 millones de pesos. O sea, no es un municipio muy rico, siendo capital, etcétera, todo lo que implica. La policía empezó costando como 70 millones de pesos y ahí tuvimos el apoyo del alcalde. Eso es clave, que el alcalde se comprometió 100% nos aguantó todas, ¿no? Vale la pena decirlo. Y cerramos con una nómina como de 200 millones de pesos, más como 40 de gasto corriente, más o menos, más 60 millones de pesos de Fortaseg, que es como compramos todo lo que compramos, uniformes, patrullas, arreglamos los centros de atención a víctimas, etcétera. Más o menos. Todavía podría empujarse un poquillo más el presupuesto. Nosotros propusimos crear un derecho de policía, que es una sobretasa al predial, que va del punto 0,17 sobre lo que pagas en predial al punto 20, creo que era. Entonces no era muy alta la cifra, pero con eso recaudábamos en los 7 diferentes niveles de pago de predial que hay en Morelia, 100 millones de pesos adicionales para la policía. Básicamente eso es, ¿no? Entonces sí es muy importante eso. Del otro tema, ese era un tema, ¿no? El tema presupuestal. El tema, en Morelia sí hay pandillas, pero no como he oído que hay en otros lados. Es diferente. En Morelia sí, después de que apareció el comisionado nacional que hubo en Morelia, sí le pegaban muy duro a toda la estructura orgánica de los grupos. Entonces sigue habiendo fuerte criminalidad,
pero mucho más inorgánica de lo que era. Entonces, digamos, no tuvimos así que negociar con los panchitos para ver. O sea, no llegamos ahí porque no encontramos que hubiera ese nivel de organización en la... Y como que no quisimos tampoco ser la policía represiva de los jóvenes. Sí tuvimos algunos problemas, dicho sea de paso, pero incluso de que nos acusaron de abuso policial, pero no tienen esa, digamos, ese nivel de organización. Entonces por ahí no fue, digamos, lo más importante fue vincularnos con las comunidades, con las colonias, etc. Ya no me acuerdo cuál era la otra. Mira, del tema a nivel nacional, yo lo que te diría es que, mira, yo tengo siempre una duda con este proceso de amnistía y de... Porque, por ejemplo, en Colombia, pues había un interlocutor. O sea, estaban las FARC o estaba tal, ¿no? A mí lo que me preocupa aquí en México desde ese punto de vista es que ¿quién es el interlocutor? O sea, nos vamos a sentar con el... Digo, ya sé que el Chapo ya está en la cárcel, pero no sé, con el jefe del cartel de Juárez o del cartel de no sé dónde a establecer una negociación y llegar a una amnistía, no sé, como que a lo mejor, pero me cuesta trabajo pensar que nuestro interlocutor sean esas organizaciones criminales que han causado tantísimo daño en el país. Más bien yo lo pensaría como una cuestión de justicia restaurativa. O sea, les cuento rápido una cosa y díganme el tiempo porque yo soy de terror. Mire, en San Francisco hicieron un experimento con unos cuates que mataron a 2 mujeres de una familia. No les ofrecieron la libertad, pero sí convencieron a unas de las víctimas, bueno, no a las víctimas, a la familia de las víctimas, a la mamá y a una hermana, de que fueran a ver a los que mataron a sus hermanas y a sus hijas. Y se reunieron y hablaron, mucho trabajo, bla, 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 bla. Finalmente, obviamente no les dieron la libertad, pero sí resignificaron el dolor de las víctimas, porque entendieron a los victimarios, y los victimarios resignificaron la estupidez que cometieron porque se pusieron en el lugar de las víctimas. Yo sé que es una cosa de terror lo que les estoy diciendo. No hubo libertad ni nada, pero la resignificación del dolor que provoca el delito sí te cambia la forma en que nos relacionamos socialmente y cómo vemos a la justicia. Entonces, a mí me gustaría, pues, no tanto una amnistía, porque el 70% de la gente que está en prisión tiene penas de menos de 5 años, 7 años. Y el 30% de la gente que está en prisión tiene penas de más de 7 años, que es una cosa más grave, ¿no? Entonces, pues, ¿a quién le das amnistía? O sea, tenemos 30 millones de delitos en el país y hay como 250,000 gentes en prisión o algo así, ¿no? A nivel nacional. O sea, yo pienso que tiene que ser un poco diferente. Pero a lo mejor eso lo están pensando, no te podría decir. Yo siento que al final la reconciliación tiene que ser del ciudadano con el gobierno. O sea, tu gobierno nos abandonaste. Tu chamba de dar seguridad, de que hubiera justicia, de ser la autoridad, de lo que yo espero de ti, no lo hiciste. Nos abandonaste. Atendiste el 10% del problema. Me da la impresión que la reconciliación tiene que ser más entre ciudadanos y autoridad, que, no sé, los que han cometido... Sí, o sea, si les quieren dar libertad a los campesinos que los agarraron sembrando droga porque los narcos, eso ya se puede hacer, no necesita ninguna mesa, eso de un plumazo el presidente tiene esa facultad legal para hacerlo. Por cuestiones de logística y de horarios, damos el espacio para 2 preguntas más. Continuamos de este lado. Hola, buenos días, gracias, la Erika también. Yo tengo una duda, quería saber cómo conformaron el juzgado cívico, cómo lo estructuraron. Mira, básicamente le contaba al presidente municipal electo que de un día para otro. O sea, agarramos y creamos en Morelia no había reglamento de policía y buen gobierno, digamos. Entonces le llamamos de orden y justicia cívica. Entonces estuvimos como 2 semanas trabajando en el reglamento. En ese momento teníamos muy buena mayoría en el cabildo
Y entonces tuvimos reuniones con los regidores, les explicamos un poco y nos lo aprobaron. Y una vez con el reglamento aprobado, yo y algunos de los funcionarios cargamos unos escritorios en un auditorito ahí medio feo que teníamos y dijimos, aquí va la persona infractora, aquí va la policía, que es la que señala, y aquí va el juez. Y en el jurídico de la oficina dijimos, a ver, alza la mano el que quiera hacerla de juez. Pues yo, porque en el transitorio habíamos puesto que al principio, pues, ¿de dónde sacas jueces cívicos, no? No había ni barandilla en Morelia. Entonces dijimos, pues a ver, tú y listo. Tuvimos que depurar 2 o 3, pero... Y entonces dijimos, a partir de mañana está estrictamente prohibido que la policía municipal arreste a alguien y lo lleve a la barandilla del Estado. Nos tienen que traer a la barandilla nuestra, que es el edificio ese que recuperamos, y tienen que pasar por el juzgado cívico. Entonces, digamos que lo tuvimos que hacer sobre la marcha, haciendo honor a la verdad. Empezó a dar tan buenos resultados que ya el presidente municipal nos dijo, oye, pues sí, hay que hacer unos juzgados más decentitos, ¿no? Y sí, pero la verdad sí. O sea, mira, esas cosas que son muy de ruptura, porque imagínate la ruptura con el Estado, porque le quitamos la barandilla y le quitamos los jueces todo. Ruptura con el Ministerio Público, porque le dijimos, nosotros vamos a tomar denuncias y vamos a investigar. A veces lo tienes que hacer, pues sí se enojaron, pues sí, pero con la pena, más enojada está la ciudad, la sociedad. Y entonces, de repente un día decidimos, pues a partir de mañana, vamos a poner unos escritorios y vamos a hacer juzgado cívico. Así nos estuvimos como medio año o algo así, hasta que el alcalde nos dijo, no, pues sí, ya vi que sí, que es una buena idea, que sí funciona, etcétera. Vamos a hacerlos más bonitos y entonces recuperamos un edificio ahí bien bonito en Morelia, un edificio colonial que estaba en manos de la delincuencia, y lo recuperamos y ahí se construyeron los juzgados cívicos. Pero mira, la verdad es que tiene que ser una decisión bien pensada, porque teníamos el reglamento, sabíamos más o menos de qué se trataba. ¿De qué se trataba? De que el infractor comparezca y no aviente su multa, sino de que entienda que aunque sea en una falta administrativa, violó un acuerdo de convivencia. No se vale pasarse los santos. Date cuenta que violaste un acuerdo de convivencia. O no se vale tomar droga en la calle. Violaste un acuerdo de convivencia. ¿Te das cuenta de eso? Sí, me doy cuenta. Entonces te voy a dar una penitencia. Decían los viejos escolásticos, ¿no? Que para el perdón de los pecados hay 3 cosas. Primero, el reconocimiento de que lo cometiste, el propósito de enmienda y una pequeña penitencia. Perdón que lo diga así, pero así lo pensamos, ¿no? La otra duda, ¿nos puedes dar el sitio web donde poder ver las estadísticas? Sí, están en policiademorelia.gov. ¿Sí, verdad? Sí, policiademorelia.gov, ahí lo vas a encontrar. Ahí está todo, hasta los sueldos de los policías, todo está a la hora. Por último, ¿cuál es su nombre y de dónde nos acompaña? ¿Cuántos abusos o violaciones al debido proceso a los derechos humanos se ha visto involucrado la policía? Al principio con 120 policías, que son 40 policías por turno, para una ciudad de 840,000 gente, pues sí, teníamos problemas. Algo que no mencioné porque son tonterías, pero importantes, es que la Policía Morelia no maneja el C5. El C5 es estatal. Entonces tenemos muchos problemas con el C5 porque a veces nos dan los reportes y a veces no. Pero cuando nosotros tenemos el reporte, entre 5 y 20 minutos estamos donde sea. Antes no teníamos patrullas, compramos patrullas, entonces ya tenemos un poco mejor rapidez para atender, digamos, los reportes. Esa es la primera. La segunda es que hemos tenido como, así de memoria, como 40 o 50 quejas en derechos humanos. Ni una sola se ha vuelto recomendación. Porque miren, les voy a decir algo que es importante. Cuando la autoridad empieza a funcionar, no creas que a todo mundo le gusta. Porque estaban acostumbrados a, ¿sabes qué? Yo soy amigo de tal, hijo de tal, nieto de tal, y vivo en tal lado, y a mí la ley no me aplica igual que a toda la chinaca popular. Es importantísimo que te des cuenta que a la hora que vas a aplicar la ley, igual para todos, no a todos les va a gustar.
Oye, pero es que la policía abusó de mí. Ok, mira, aquí está tu audiencia en el juzgado cívico, aquí está tu examen médico. En la policía de Morelia tenemos, sí, como 50 quejas, más o menos, así de memoria, ¿no? Ni una se ha convertido en recomendación. Y hemos corrido como a 40 policías, más o menos, por actos de corrupción, por abuso de autoridad. Tuvimos un par de asuntos. Unos policías golpearon a unos homosexuales y se volvió un pequeño escándalo en Morelia. Los policías que participaron de manera directa ya no están en la policía y pasó todo, o sea, investigación de asuntos internos, comisión de honor, o sea, todo el proceso. Mire, el problema, o más bien la cuestión en las policías no es que no haya abusos de autoridad o que no haya actos de corrupción. La clave es que no queden impunes, porque siempre va a haber, o sea, que los puedas procesar. Luego tuvimos un asunto de unos chavillos que andaban andando en patineta en el centro de Morelia. Los que conozcan Morelia, pues ven que el centro es muy... Y entonces una señora se quejó de que estaban molestándola porque pasaban muy rápido, el policía quiso intervenir, se intervino un poco mal y luego se metió toda la gente que por qué detenían al chavito de la patineta, y entonces pidieron refuerzos y entonces se armó un relajo porque había un montón de policías para detener a un chavito que andaba en patineta, que sí estaba, digamos, cometiendo una falta, pero etcétera. Entonces se armó un relajo. Y luego tuvimos otro caso de unas policías que se metieron sin orden de cateo a una casa porque la dueña de la casa, que le arrendaba la casa a otro señor, pues les pidió y los policías se ofrecieron. Digamos, siempre tienes problemas y siempre tienes que estar capacitando a tus policías para que vayan mejorando. Sí hemos tenido. Y la clave de esos problemas no es que no pasen, pasarán, pero que los proceses, que la sociedad no se quede con que pues el corrupto, el que violó derechos humanos, no le pasó nada. Pero también defender al policía, porque resulta que hace poquitito, hace una semana, tuvimos un asunto del cuate que se siente influyente y que pues yo soy encima de la ley, para acabar pronto, ¿no? De una manera muy déspota. Y se armó un escándalo también, porque muchas veces pasa que no sé si les ha pasado que los medios como que oyen una parte pero nunca le preguntan a la otra, oye, me están diciendo que pasó esto, ¿tienes la otra versión? Y luego lo hicimos, platicamos la otra versión, pero o sea, tienes que defender a tus policías, porque si a un policía tú le hablas y le dices, oye, este es mi compadre, y dale la atención, pues entonces debilitas el trabajo de la policía, le quitas toda la confianza a la policía. Entonces, queremos que la policía nos cuide, queremos que la policía haga bien su trabajo, que sea honesta, y los primeros que no somos honestos somos nosotros. Entonces, sí, o sea, sí hemos tenido problemas de abuso de autoridad, no todos más bien, ni uno ha progresado, otros los hemos procesado en asuntos internos, también hemos tenido casos de corrupción y también los hemos procesado, y te digo, más o menos como 40 policías han salido de la corporación por actos ya sea de abuso de autoridad o de corrupción, y hemos tenido como 100 casos procesados, más o menos, en asuntos internos. Procesados. Que es una policía de 840 policías, 100 han tenido diferentes procesos. Entonces, yo digo, no sé ustedes qué opinen, que no hay que asustarse. Eso pasa, y en la medida que las policías crezcan y vayan mejorando, pasará. Pero hay que tener mucho cuidado de saber diferenciar cuándo realmente es un abuso de autoridad o un acto de corrupción y cuándo el ciudadano, que también pasa, se quiso pasar de listo.